Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio en el que vamos a dar un repaso a algunos temas de la actualidad. Está con nosotros David Álvaro García. Él es, digamos que un fijo, un básico aquí imprescindible en nuestra tele, director de comunicación de Acento Asuntos Públicos. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer. Un amigo, diría yo. Yo diría, es mejor. Quiero hacerte tantas presentaciones que al final dice, esto es el mínimo común múltiplo, ¿no? Totalmente. Simplificamos con amigo. Con amigo. Y hay tantos temas que vamos a seleccionar algunos. Sí, está complicado elegir, pero hay que elegir algunos destacados. Hoy tenemos una nueva compañera de tertulia, a la que damos las gracias por venir. Ana Ruiz, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, María José. Bien, encantada de estar en esta mesa. Hablamos de sociedad civil catalana. Sí. Eres catalana de pro, vives en Madrid. Sí. Y bueno, eres politóloga también, o sea que también, coincidís. sí. Y además creo que habéis estudiado en la misma facultad, ¿no? Sí, somos también. colegas. Somos colegas, sí. Ana es la coordinadora de Sociedad Civil Catalana en Madrid. Sí. Y bueno, tenemos algunas fotos que iremos repasando, algunas imágenes de una gran manifestación que ha habido en Barcelona, pero bueno, queremos saber también con detalle todo lo acontecido. Contigo, David, pues hablaremos por supuesto de Cataluña, tierra que conoces, que has visitado y que amas y padeces, como yo creo que casi todos. Hablaremos de Argentina, que siempre en Argentina todo es... Se magnifica. Sí, ¿verdad? Sí. Hasta los peinados, ¿no? Totalmente, todo. Hablaremos un poquito también, quiero que hablemos de los premios Princesa Asturias para hablar de la princesa y todo lo que hay alrededor y bueno, de la investidura sí o no. Y la investidura sí o no, además, tiene mucho que ver con Cataluña. Ana, ¿qué es Sociedad Civil Catalana? Sociedad Civil Catalana, como su nombre indica, es la parte de la sociedad civil que toda democracia debería de tener para que esta democracia sea fuerte, potente, porque su papel es un poco fiscalizar la acción de los políticos. O sea, somos políticos, somos gente, ciudadanos, interesados en lo que ocurre en nuestras vidas y que nos afecta. En este caso, Sociedad Civil Catalana nació justo en el momento máximo de conflicto en Cataluña, que ya son muchos años también, y el que ha tomado, digamos, voz, porque es cierto que los independentistas tenían la calle tomada, las instituciones tomadas. Parecía que toda Cataluña era independentista y no. Hay una mayoría de catalanes que no son independentistas, que se sienten españoles y que hasta ahora pues, tenían su voz totalmente apagada, callada, y desde el año 2017, que hubo esa gran manifestación en Cataluña, de repente se visualizó, oye, hay otra visión y que no habléis en nuestro nombre. Y esto es Sociedad Civil Catalana, una organización de ciudadanos que también una de las máximas es la transversalidad de la organización, es decir, están todas las representaciones o pensamientos políticos, pero como decías antes presentando a David, el común denominador es que todos no entendemos el independentismo ni tampoco ese odio hacia España, y porque nos sentimos españoles. Eso es lo que nos une. Hemos visto hace unos días pues, algunas fotos, otros vídeos. Vamos a ir mostrando también algunas imágenes o la retransmisión en directo a través de alguna televisión o de alguna plataforma. Una manifestación sumamente numerosa. Siempre hay números que cuentan unos, que cuentan otros. Delegación del gobierno. Cuando hablamos de delegación del gobierno, no es delegación del gobierno catalán, sino delegación del gobierno de España en Cataluña. Lo aclaro esto porque dan una cifra de 50.000 personas. La organización lo hacía aproximadamente alrededor de los 300.000. Sí. Cualquiera que conozca un poquito Barcelona
se da cuenta que, mira, si son 50.000 ya son muchos, pero Sí. había mucha más gente. A mí hay una cosa que he echado de menos, Ana, David lo sabe, que yo no soy nada gremialista, ¿no? En la información que han dado casi todos mis compañeros en todas las televisiones. Y es un acto que organiza Sociedad Civil Catalana. En el acto estaban personas que hablaron con suma brillantez, como la presidenta o el vicepresidente de vuestra Sociedad Civil Catalana, vamos, de la Sociedad Civil Catalana. También el exalcalde de La Coruña, socialista de toda la vida, y otra serie de personalidades que hablan a nivel europeo, en fin. Esos fueron los discursos. Y entonces, si luego hay políticos, porque también había políticos entre el público, que deciden acudir a la manifestación, yo lo que no entiendo, porque es faltar a la realidad de la manifestación, como en un informativo se ponen a los políticos hablando y no se hace referencia, por ejemplo, al discurso de ninguno de ellos. Estamos hablando de personas, varios socialistas que hablaron, personas con otras ideologías, personas que son europeístas y no tienen ningún perfil, digamos, político asignado, y que se enfoca desde todos los medios de comunicación de todos, derechas, izquierda, centro, la etiqueta que le queramos poner, y no se habla de ese contenido y de esos discursos que me parecieron sumamente interesantes. Pues sí, así fue. Realmente se invitó a todos los partidos políticos a que viniesen, pero se les indicó que por favor que no vinieran como partido político, ni con ningún tipo de logotipo, ni bandera, nada, únicamente que en esa manifestación era la convocaba Sociedad Civil Catalana, y que fueran como un ciudadano más. Claro. Quien era el protagonista son los ciudadanos, sobre ese común denominador que tenemos todos. Pero sobre esa transversalidad no queríamos que ningún partido político tomara el foco, ni la importancia, ni que tampoco nosotros como organización nos quisieran, balancear hacia un lado ni a otro. No estamos, una Sociedad Civil Catalana no sigue el argumentario de ningún partido político, es una organización transversal y tiene sus propias decisiones en su junta y toma las decisiones totalmente de forma independiente. Entonces, no solo yo, de verdad, María José, no solo hago esa crítica que estoy totalmente de acuerdo contigo sobre los medios de comunicación, también los partidos políticos hicieron lo posible porque no se hablara de ello. Algunos de ellos, en vez de referirse a la manifestación de Sociedad Civil Catalana, hablaban la manifestación de Barcelona, como si fuera algo... Claro, etéreo. Hubiese ayudado también mucho que hubiesen puesto el foco, el acento en que era una representación de la sociedad civil y, en este caso, de Sociedad Civil Catalana. Eso hubiese ayudado muchísimo. Y luego los medios de comunicación, pues, pese a que había personas con un nivel altísimo, como es el caso de Teresa Freixas. Bueno, interesantísimo. Con ese papel en Europa, que la reconocen, sus libros se estudian, pues la figura de Paco Vázquez, alcalde y con muchas legislaturas, que ha ganado con mayoría en La Coruña, que levantó a toda la audiencia porque estaba... Es que siempre ha sido un gran político y el discurso lo maneja bien. Lo bordó. Pero además, o sea, es que hizo citas hasta del Quijote, quiero decir que iba ubicando hasta de hazaña, hablo también, quiero decir, es un hombre, como en un tiempo que me dediqué al baloncesto, cuando salíamos por ahí, decía un compañero, Carlos Aidaja, dice, es que hay que leer y hay que estudiar. Y entonces Paco Vázquez pues ha leído y ha estudiado, ¿no? Claro, sí, era increíble. Luego, al finalizar, la cantidad de gente que se quería hacer fotos con él, que quería que le firmaran, además incluso que le decían, Paco, yo no comparto tus ideas políticas, pero has estado acertadísimo, estoy totalmente de acuerdo. Pues fue un acto realmente impresionante en este sentido. Pero yo entiendo a los medios sobre la actualidad política, pues se va buscando a los representantes políticos que ahora mismo... Sí, pero bueno, ahora que David nos cuente, pero a mí hay algo que me extraña, porque quiero decir, si quieres centrar
el foco en los políticos, el discurso del vicepresidente. Es un hombre, además, lo declaró, pues... Del PSC. Exacto, del Partido Socialista catalán. O de la presidenta, pues dices, bueno, ellos tuvieron un discurso, digamos, a lo mejor más blanco, aunque fueron clarísimos. Pero es que Paco Vázquez es un político, o sea, sí se habla de Alfonso Guerra, por ejemplo, pero yo no oí citar a nadie tampoco el discurso de Paco Vázquez. No sé, David, ¿tú cómo lo viste? Lo vi como vosotras. Yo creo que hay que empezar dando las gracias a organizaciones como Sociedad Civil Catalana, y lo digo de corazón porque el ser humano es tendiente a que cuando hay situaciones de dificultad no alzar la voz, no organizarse, y Sociedad Civil Catalana ha tenido la valentía de, en un momento en el que la democracia la de todos nosotros, porque esto no es una cuestión solo catalana, no solo interpela a los catalanes, sino que nos interpela a todos los españoles, en un momento en el que se ha querido socavar la Constitución, en el que se ha querido desarmar la arquitectura institucional que nos dimos todos los españoles, pues los que gritaban muy alto parecía que habían hegemonizado la vida pública en Cataluña, y no, y Sociedad Civil Catalana, en un momento que no era sencillo, alzó la voz y demostró que un pensamiento que parecía minoritario en Cataluña, que era el del catalán moderado, el catalán templado, el catalán que no entiende Cataluña de buenos y malos, que no entiende una Cataluña de unos colores y de otros, sino que entiende una Cataluña plural, bonita y dentro de España, levantaron la voz y se organizaron, y de pronto descubrieron que no estaban solos, que todo aquel catalán que se sentía en su casa oprimido ante el discurso altivo, ante el discurso un tanto agresivo en las formas del independentismo, pues en un momento dado se dio cuenta, oye, no estoy solo, no soy el único que piensa que esto es una auténtica atrocidad y que esto es una locura democrática a lo que estamos asistiendo, sino que hay mucha gente que piensa como yo. Y por eso creo que hay mucho que agradecer a una organización como Sociedad Civil Catalana, porque es muy importante y no es fácil. Yo he estado mucho en Cataluña, he colaborado mucho con movimientos asociativos y políticos en Cataluña, y no es fácil y no ha sido fácil, especialmente en el contexto de 2017, moverse en tesituras en las que se señalaba a la gente por cómo pensaba, donde se fragmentaron y se quebraron lazos familiares, lazos personales, donde hubo disputas simplemente por cómo pensaban unos y otros, y yo creo que esa reconstrucción de afectos, de cariños, de consensos, es lo que está en el ADN de una organización como Sociedad Civil Catalana, y es fundamental no solo lo que hicieron en aquel momento, sino que sigan haciéndolo. Porque es cierto que de 2017 o de 2014 hasta el día de hoy, sí hay cosas que han cambiado. Y para mí ha cambiado una cosa que era esencial. Antes había un elemento que funcionaba como pegamento, que era la Constitución española, que unía a todos los que no eran independentistas, más allá de que uno fuese socialdemócrata, liberal, de centro o medio pensionista. Sin embargo, ese pegamento que unía a todos parece que se ha diluido y ya se pone en cuestión que una a todos o no. Hay formaciones que se han salido, y estoy hablando, por ponerle nombres y apellidos, del Partido Socialista, que en 2017, en aquel momento, se dio la mano con todos los constitucionalistas para tener un mismo objetivo, que era frenar los deseos de los que querían ir en contra del Estado de Derecho que teníamos y en contra de la propia Constitución, y excluir y hablar en nombre de toda Cataluña. Eso ha cambiado hoy en día. Ha cambiado hoy en día cuando lo que queremos es hacer una especie de borrado selectivo de memoria. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Hay una película que es Men in Black, de Will Smith, donde cada vez que los agentes de negro se encontraban con alguien que había visto a un marciano, le ponían una cosa en la cara y se le olvidaba la memoria, ¿no? Pues estamos ante el Men in Black de Cataluña y de España en estos momentos, en lo que se viene a decir que lo que sucedió el 1 de octubre, pues bueno, que no fue nada tan convulso ni tan fracturista, que el discurso que llevó a cabo el jefe del Estado, Felipe VI, el día 3 de octubre, pues que fue un discurso equivocado y que hay que amnistiar, y que además hay que amnistiar, ya no entro a si es constitucional o no, que en mi opinión es muy complejo que quepa en la Constitución, sino que además están hasta debatiendo si introducimos en la amnistía a la presidenta de Junts, que está inhabilitada y condenada por trocear contratos públicos. Entonces, claro, parece que esa situación en la que a cada locura le sucedía y le acontecía una nueva, pues no ha dado fin. Y por eso creo que el papel de Sociedad Civil Catalana es fundamental. Me ha gustado lo que has dicho, esa forma de reconstruir los afectos. Sí que es cierto que esa situación violentaba grupos de amigos, familias, en el trabajo,
esa forma de ir señalizado, ¿no? El lazo amarillo, cualquier otra persona que no cumpliera porque no estaba de acuerdo ya se sentía cuestionado, que es algo que repite mucho en La Mata, la presidenta de la sociedad civil, es la muerte civil de cualquier ciudadano, porque se va a encontrar ante el interrogante de cualquier persona en su ámbito si no comulga con unas ideas concretas. O sea, es digamos el ideario, como si estuvieras viviendo en un régimen autoritario, porque no te dejan expresar. Y si no estás con esa mayoría, ¿no? Que parece que es, lo decía el otro día Carmen Posada, es que es el cierre, el pluralismo, de alguna manera, que acaba cerrando en ese concepto ideológico que mata a cualquier sociedad. Entonces, sociedad civil catalana, en ese momento era importante el papel que realizó en esos momentos para que no se sintieran esas personas que no estaban solos, están ahí y de repente, oye, mira, me puedo sumar, ya puedo un sitio donde me siento identificado. Y ahora, pues igualmente, ante el momento ahora mismo en el cual se está pidiendo esa amnistía que vulnera el principio de igualdad de todos los españoles, porque si yo vulnero la ley, pues nadie me va a perdonar. Y si no pagas, desde luego llegan los requerimientos, las multas o los embargos, pero es que estamos hablando de también que a los políticos que hacen malversación, o sea, cuando deberían ser más ejemplares o hay que pedirles más ejemplaridad que a los propios ciudadanos, entonces claro, es algo que ya no es una cuestión política, que aquí todo es que eres del club de las derechas o eres de las izquierdas y piensas eso, no. ¿Por qué los políticos pueden robar y los ciudadanos, vamos, no tengo ganas de robar, pero se lo plantearán mucho? Porque ahora, claro, dice, va uno a un supermercado, como estamos viendo imágenes que parece que están robando mucho las botellas de aceite de oliva, le están poniendo como si fuera lo de las bebidas alcohólicas y todo esto. Dice, claro, y ese a lo mejor pues acaba con un castigo importante y otro que ha robado, se ha fugado, se ha metido en el maletero de un coche, digo, encima va a venir a hombros. Sobre todo desde ahora está en Europa y se está intentando llegar a un acuerdo entre todos los países europeos, sobre todo el concepto de malversación, y en Europa nos va a castigar sobre esto. Entonces, el mínimo al que quieren llegar es que 5 años de mínimo va a ser las penas. En España me parece que se han quedado inferior entre 1 y 4 años. Entonces, bueno, y además, o sea, yo creo que otro añadido, que es que estamos entrando en debates morales sobre si llevarte el dinero para unas acciones es bueno y si llevártelo para otras acciones es negativo, ¿no? Llevarse el dinero del contribuyente o de quien sea, si no es suyo, está mal. Claro. Es que creo que esto es algo que nos explican a todos de niños. Cuando somos niños nos explican, oye, no le quites el lapicero a tu compañero, ahora son Robin Hood. no quites una chuchería en la tienda, no, pero claro, es que si quito la chuchería en la tienda, pero es que la comparto con otro amigo, ya no está tan mal, porque no me la he comido yo solo. Y ese es el problema, que aquí ha habido unos dirigentes en Cataluña que del dinero de todos los contribuyentes, dinero que tenía que ir destinado a educación, a sanidad, a políticas públicas, a dependencia, se ha destinado todo ese dinero a organizar el 1 de octubre. Y ahora lo que nos vienen a decir es, bueno, aquello que se tipificó y se condenó como malversación, pues que no estuvo tan mal. Bueno, Sociedad Civil Catalana el año pasado interpuso en el Tribunal de Cuentas y ha sido aceptado, sobre todo a 11 dirigentes del Gobierno de Cataluña y principalmente pues, a Artur Mas, a Junqueras y al señor de Waterloo, y sobre todo también el Gobierno de Acción Exterior. Son casi 11 millones de euros lo requerido, desviado. Y esto está en curso y tiene buena, por lo menos lo que van indicando los abogados de que seguramente pues, al final prospere, ¿no? Pueda prosperar bastante bien, pero ha tenido que ser a través de la Fiscalía y también la acción de Sociedad Civil Catalana ante el Tribunal de Cuentas. Nadie, ningún otro actor político ha realizado ninguna acción al respecto. Ana, y desde que empezasteis ahora, ¿habéis notado algún cambio en Cataluña? Porque desde fuera, digo, si nos
situamos un poquito fuera, sí que vemos en las manifestaciones menos gente. Es más, hay algún acto que nada más enfocan, porque son imágenes que distribuyen ellos, y nada más enfocan a los que son los protagonistas, digamos, porque en el otro lado, cuando hemos visto el contraplano, había muy pocas personas. ¿Habéis notado algún cambio o no se ha notado? Las manifestaciones, lo que fue la diada o cualquier acto independentista, cada vez suman menos gente. Las últimas elecciones en Cataluña pues, tuvieron unos resultados, se dejaron 600.000 votos. Sí. Que es mucho. Es mucho. Entonces, el problema es en las condiciones que están en las negociaciones aquí, en Madrid. O sea, teniendo que ellos están bajando sus votos y las personas que se declaran independentistas, sin embargo, condicionan el gobierno nacional. Y el gobierno nacional sobre unas pretensiones en las que hablan sobre todos los catalanes. Pues no son todos los catalanes. El que quieran introducir un referéndum, unos propósitos políticos que no es ni es lo que quieren los catalanes, que están preocupados por otra serie de cosas. Pues como vuelvo a las empresas, que sean generando trabajo, las farmacias, el sistema bueno, que fue repagado con el presupuesto del Estado, porque no tenían para pagar. Entonces, eso es lo importante hoy en día. Digamos que son las cosas del comer, lo importante, y no sobre supuestos, en el cual sobre un futuro, lo que pasaría, sobre una Cataluña independiente, que yo creo que poco a poco se han ido dando cuenta que ni siquiera la Unión Europea, en esos 8 segundos imaginarios o los que tuvieron sobre esa declaración de independencia, ningún Estado europeo estaría por la labor de reconocer a ningún Estado independiente de Cataluña. Es que estamos haciendo, además, el ridículo de una manera, porque el ministro en funciones de Exteriores que tenemos en España, cuando están reunidos en la ONU, pues hablando de Israel, de Palestina, de Ucrania, en fin, de todas estas cosas, pues se ha ido otra vez allí a decir que se hable catalán en la Unión Europea. Y claro, ya le han vuelto a explicar que lo archivan. Y además han dicho y han hablado, y muy enfadados, ministros de otros países exteriores, de europeos, diciendo que es que se ha presentado encima con precipitación y sin argumentación. O sea, una porquería, vamos, que ha ido allí con la pataleta. Yo iría más allá y añadiría todo lo que has dicho tú y sin creérselo. Bueno, porque exacto. El ministro de Exteriores del Gobierno de España, estoy seguro que no cree en la necesidad de que haya traducción al catalán en las instituciones comunitarias. Y que han dicho que lo iba a pagar España encima. Claro, simplemente es la petición a aquellos que están condicionando la gobernabilidad de España, teniendo muy poquitos diputados, condicionan la gobernabilidad de España y ponen sus condiciones sobre la mesa. David, enlazamos con otro tema y por supuesto que estás invitada a participar si lo deseas. Está directamente relacionado con la investidura y quiero que aclares un concepto, porque a base de repetir las cosas a veces se dan por cierto. Entonces, decir el gobierno de progreso, cuando resulta que no podemos o no quieren que cojamos aviones, trenes según el horario, tampoco el coche, o sea, un gobierno que nos indica a qué hora comemos. Yo estoy esperando que me digan a qué hora se puede hacer pipí caca, porque creo que es lo poco que les falta. Y entonces nos dicen gobierno de progreso. ¿Qué representa el PNV y qué representa el partido de Puigdemont? O sea, ¿son partidos en esencia progresistas? Bueno, es evidente que no. Y gobierno de progreso, claro, progreso depende de cómo entendamos el progreso, porque hace poco salía un listado que hace la Universidad Estadounidense de Washington sobre los países más adecuados para ser mujer, donde es mejor ser mujer. España era el 5º en 2018, en 2021 éramos el 13º y este año hemos bajado a la 27ª posición. Pero que hemos bajado 13 posiciones. Eso es 14 posiciones. Por lo tanto, claro, uno se pregunta, ¿progreso? ¿De a quién? lo mejor no en todos los ámbitos y no en todas las esferas. Yendo a la frase de gobierno progresista, es evidente que no, que si este gobierno de coalición prospera y sale hacia adelante, estará apoyado
por un eje que no es de izquierdas, que no es progresista, que no es socialdemócrata o que no solo lo es, porque necesitarán del concurso del PNV, que no es un partido desde luego progresista ni mucho menos, es un partido conservador, necesitarán conservador rancio, si me lo permites. Necesitarán de Junts en Cataluña, es decir, necesitan, que es la complejidad de la nueva configuración parlamentaria que hay en estos momentos, necesitarán sumar voluntades que entre ellos tienen intereses contrapuestos. Lo único que les une es un interés común, que es que no esté el PP, que no esté el PP con Vox. Es el único interés común que tienen. Todos los demás tienen visiones diferenciadas. Eso va a hacer muy difícil, en una hipotética nueva legislatura, que salgan hacia adelante determinadas leyes. Y siempre pongo un ejemplo muy concreto para que la gente lo pueda entender. La ley de vivienda que se ha aprobado en este país, en la pasada legislatura, no hubiese salido adelante si se configura el gobierno actual. ¿Por qué? Porque el PNV estaba en contra, por ejemplo. Claro. Hubiese necesitado el apoyo de alguna otra fuerza política y no lo hubiese encontrado, posiblemente. Por lo tanto, leyes como la ley de vivienda no hubiesen salido hacia adelante. ¿En qué estamos ahora? En no solo configurar un gobierno progresista, que podríamos entenderlo como la suma del Partido Socialista más Sumar, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, sino que están en el proceso, en la configuración de un gobierno en el que necesitan los apoyos, no la abstención, los apoyos de formaciones periféricas, nacionalistas e independentistas. Y ahí está la dificultad. ¿Por qué? Porque en ese proceso negociador uno entiende y presupone que en una negociación entre tú y yo, pues yo cedo un poco y tú cedes un poco. Claro. Eso es una negociación. Cuando tú pides y yo cedo en todo, eso no es una negociación. Tiene muchos nombres, pero no es negociación. Por lo tanto, creo que es a lo que estamos asistiendo. El independentismo catalán, en este caso, está poniendo condiciones sobre la mesa y, oye, se van aceptando todas. Aquí no se ha llevado a cabo la amnistía y socialmente la amnistía está ya como en el imaginario colectivo superada, aceptada y normalizada. Y gente que hace escasamente 6 meses ni creía ni defendía la amnistía, ahora te argumenta que es que pacifica Cataluña. Esto lo escucharéis mucho en la sociedad catalana, no, es que pacifica. Bueno, oiga, dígaselo a la gente que vive en Cataluña, si mejora o no la convivencia, si mejora o no la situación en Cataluña, o si lo que está dando es más instrumentos y más incentivos a aquel que vulneró la ley, y lo que está haciendo es silenciar la voz de cientos y cientos de personas que cumplieron, acataron y que además entendían que había un freno, un dique de contención, que era el Estado español. Lo realmente importante es mantener la igualdad de todos los españoles ante las leyes, la justicia y que sea igual para todos. O sea, si yo vulnero la ley, lo que he dicho antes, pues iré a la cárcel. Pero no van a hacer una ley para salvarme a mí en concreto. Pues ellos, para tener una ley para ellos mismos, pues vulnera el principio de igualdad. Pero a lo que decías, se hace difícil ese gobierno en esa geometría variable que han dado de equilibrios entre las diferentes organizaciones y obviamente están esas negociaciones de que tienen que llegar porque no hay una mayoría parlamentaria para que dé esa presidencia al señor Sánchez y tiene que negociar con los diferentes grupos. La cuestión es exactamente qué es lo que entra. En este caso es la amnistía, cosa que el Partido Socialista antes de las elecciones había dicho que no era constitucional, y ahora está diciendo que hay un posible encaje constitucional y que tiene varios equipos de juristas constitucionalistas que están estudiando el tema. Lo curioso, pero es evidente, que es porque necesita 7 apoyos para esa investidura, para que dé esa confianza en la Cámara. No sé si al final se dará, porque ayer el grupo del señor Puigdemont, Junts, que es un partido hecho a su imagen y semejanza, solo para él, pues votaron que bloqueo, que no querían dar ese gobierno al Partido Socialista, y aunque no es vinculante, pero el señor Puigdemont, después de todo lo que incentivó a toda su masa de adeptos con el apreteu, ¿no?, que tenían que seguir, pues ahora ¿cómo se va a desdecir de todo eso? Pues quizá con la misma que lo hacen en el gobierno, y que además nos hablan, no sé, como si no nos hubiéramos enterado. Yo creo que
David, por ejemplo, claro, esto es como jugar a futuristas, ya que no tenemos ninguno la bola mágica, ¿no? Pero sí que hay que sí, que no, que a la Parrala le gusta el vino, van a hacer o no van a hacer gobierno. Es curioso en la presentación, que tan solo ocupa 54, 58 folios, que creo que ni un trabajo de fin de carrera es tan exiguo, y eso es de todo el gobierno. No se habla de la inmigración, no se habla de la amnistía, por supuesto, no se habla de nada más que de tonterías para que nos fijemos en ellas, y de querido Pedro, beso por aquí, beso por allá, manoseo por aquí, manoseo por allá. O sea, una cosa además obscena en la presentación, ¿no? Que dicen que estuvieron hasta altas horas negociando. Vosotros habéis participado y habéis organizado muchos actos. Cualquiera de los que nos esté viendo, aunque no haya organizado ningún acto, habrá organizado una comida familiar o una boda o un bautizo o alguna cosa, y sabe que eso lleva un tiempo. Entonces es curioso que estén un día negociando hasta altas horas de la noche, por la mañana convoquen una rueda de prensa a las 8 y a las 12 lo tengan todo organizado. Es imposible. Bueno, eso es evidente. Lo que pasa es que, desgraciadamente, y yo soy muy crítico con esto, vivimos en la sociedad de las apariencias, Sí. en la sociedad de la imagen. Por lo tanto, el texto o el contenido del acuerdo que han firmado Pedro Sánchez y Yolanda Díaz prácticamente da igual. Claro. Lo que predomina y lo que hegemoniza la vida pública es la imagen, es el abrazo que se dieron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez y el beso que se da Yolanda Díaz con Pedro Sánchez. Es la imagen sobre el contenido. Eso es muy peligroso porque al final idiotiza a la sociedad, no permite que haya debates de matices, debates de fondo, debates que generen consensos. Esos consensos por los que lucha la sociedad civil catalana lo dificulta todo muchísimo, porque entiende que la política solo puede ser binaria, solo puede ser una política donde hay amigos y enemigos, donde hay buenos y malos, donde hay unos frente a otros. Y en esa política de trinchera, de belicosa constante, es imposible tender puentes, es imposible el entendimiento. Yo creo que hay muchos españoles que después de ver lo que ha sucedido en las elecciones de julio en este país, pues se preguntan por qué no las dos grandes formaciones políticas de este país llegan a algún tipo de entendimiento, ¿no? En la centralidad, en la moderación, en los consensos. Tantas veces. Y sobre todo sabiendo que España tiene una serie de desafíos que no son coyunturales, sino que son estructurales, que hay que hacer avances en educación, hay que hacer avances en sanidad, hay que hacer avances en políticas públicas, en industria, en pensión, en digitalización. Y ahí se necesitan las mayorías. No se puede construir un futuro en España apoyado en un tipo que está en Waterloo, en una mansión, que se fugó en el maletero de un coche mientras ponía una foto diciendo que estaba en Cataluña. No se puede construir el futuro de España con unos tipos como Bildu, a los que has negado hasta la saciedad y que sabemos cuál es el historial que tienen. Y han asesinado un montón de socialistas. No puedes construir futuro con aquellos que dicen: si usted se sienta en la misma mesa que el Partido Popular, que ha sido la primera fuerza más votada en este país, yo no me siento con usted. Así es imposible construir un futuro mejor. Sociedad Civil Catalana realizó un comunicado pidiendo expresamente a los dos partidos mayoritarios por esos desafíos que tiene España, que no son menores, pequeños, ¿no? Ni menores, son importantes y que están ahí y que sobre todo hay que dar respuestas a las siguientes generaciones para poder resolver todos estos problemas que tú ya has señalado. Pero va a ser imposible. Sé que la democracia es un juego de mayorías y minorías, pero en este caso se complica todavía muchísimo más. Justamente por eso, y con un señor, efectivamente, que está y que además te vuelve a decir que lo va a volver a hacer, va a ser muy complicado qué futuro, qué programa vamos a presentar a los españoles para los próximos, ya no digo 50 años como hacen los países asiáticos, para los próximos 10 años. Estamos en un país en el que está muy polarizado, como está Estados Unidos, como está Brasil. Así no se puede llegar a ningún tipo de consenso. No. Es imposible. Lo que pasa es que es todo tan, de negar al contrario. Claro, es todo tan mentira, porque no estoy de acuerdo, y vamos ahora a introducir otro tema. Esta señora que se presenta al frente de Sumar, hay 5 escaños que pertenecen a Podemos, y los de Podemos dicen que desconocen el texto del acuerdo. Entonces quiero decir que esto es... Estamos hablando de la formación del gobierno. Poner alguna imagen bonita, ya sabes que Asturias nos tira mucho, y los premios Princesa de Asturias, pues es una cita en Oviedo maravillosa, que mueve mucho la economía,
que todos los años cada pueblo que le hacen ejemplar, yo el que eran mis abuelos nos presentamos todos los años, pero no nos hacen ni caso, pero seguimos RQR, porque además allí nació Dionisio de la Huerta, que es el organizador de las famosísimas piraguas. Pero bueno, cada año que se produce esa mención del pueblo ejemplar, que van los reyes, la princesa, la infanta, o los que correspondan según el año, ahí hay un movimiento económico, hay una alegría en la calle. Todo esto también se ha cercenado en Cataluña porque ha habido hasta algún año que no han podido ir a Gerona o Girona, como lo quieran decir, ¿no? Al respecto del papel de la familia real o del rey, en este caso, David. Yo soy un firme defensor. Creo no. Las principales democracias más prósperas del mundo tienen en común sistemas monárquicos y no tanto repúblicas, que no es un mal modelo, pero en España el sistema monárquico funciona bien. Soy un firme defensor de la figura de la monarquía en tanto en cuanto representa para muchísimos españoles el lugar común, donde no hay ideología, donde no hay polarización, donde hay ese sentido común y esa mesura tan necesaria y que, como acabamos de decir, no predominan los partidos políticos. Y precisamente por eso la monarquía siempre ha sido una de las instituciones más valoradas junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Siempre, cada vez que se preguntaba cuáles son las instituciones más valoradas, pues encontrábamos que la monarquía, la policía y la Guardia Civil estaban al frente y abajo del todo estaban los partidos políticos, el gobierno. A veces los periodistas también. Claro, pues yo creo que es el buen contrapeso y es el punto de equilibrio. Insisto que las democracias que prosperan y que son más eficaces y más útiles son aquellas que tienen mecanismos de control y de equilibrio como formato de pesos y contrapesos en un sistema democrático. Y eso es la monarquía. Vámonos por aliviar, ¿no? Y tratar un tema suave. Vámonos a Argentina. Ahora, además, bueno, no sé qué pensáis, pero estamos empeñados en dividir todo en derechas e izquierdas. Este violinista es de derecha, soy de izquierda. Este pintor es de derecha, soy de izquierda. Nos hablan de Lope de Vega o de Cervantes y uno les pone que si son de derechas o de izquierdas. Nos empeñamos en igualar el sistema americano al nuestro, cuando el Partido Republicano y el Demócrata no tienen nada que ver, al PSOE o al Partido Popular, como no tenemos nada que ver con muchas cosas de los Estados Unidos. Y entonces ahora este Milei, que cuanto menos está en la moda del peinado llamativo, ¿no? Que si es de derechas, que si es de ultraderecha, que ¿esto de qué va, David? Pues mira, me gusta mucho que lo hayas enfocado así porque siempre se suele decir que el español en su interior lleva dos cosas, que es un seleccionador de fútbol, cada vez que hay una convocatoria todos sabemos mejor que el propio seleccionador a quién hay que llevar, y un político, siempre sabemos qué es lo que hay que hacer en cada momento, ¿no? Esto es muy de sociedad latina y por eso hila con las elecciones en Argentina, porque como sociedades latinas somos tenientes a analizar lo que sucede en otros sitios con nuestras propias gafas, con nuestro foco. Cuando ganó Donald Trump decíamos, pero si mi amigo el que vive en Nueva York o en Los Ángeles me dijo que era impensable, es que Estados Unidos no solo es Los Ángeles y no solo es Nueva York, hay muchísimo más, hay mucha más capa permeable en los Estados Unidos más profundos. Bueno, pues, o por ejemplo un dato que están sacando, bueno, pues familiares y amigos que tengo también en Estados Unidos dicen, ya María José, vosotros en Europa podréis ver eso. Por eso es lo que estamos pensando ahora, que durante el mandato de Donald Trump fue un tiempo en el que hubo muy pocos conflictos bélicos, Estados Unidos no estuvo involucrado en casi ninguno. No, sino y entonces, en ninguno. Dice, nos guste o no nos guste, dice, esos son datos, ¿no? Totalmente. Y yo no defiendo a Trump en nada, ¿eh? Y en Argentina sucede algo parecido, que es que tendemos desde aquí España a analizar la política argentina con nuestras gafas, ¿no? Con nuestro marco mental de pues, si es de izquierdas, de derechas. Ahí olviden todo lo que tienen en su cabeza sobre Argentina, olvídenlo todo y empiecen a buscar en internet información, porque la política argentina es muy compleja. Sí, perdona que te voy a volver a interrumpir, pero es que según estás hablando, dice, olviden todo, y digo, hasta el corte de la carne lo hacen distinto. Todo es diferente, todo es diferente. Sí. Entonces allí lo que hay es un movimiento que es el peronismo, que es hegemónico desde hace muchos años. Ha habido momentos en los que no ha estado en el poder, pero hegemoniza la vida pública en Argentina, y en medio de esto pues surge la figura de un outsider, como se conoce, que ha sucedido en muchas democracias occidentales,
occidentales a lo largo de la historia, la figura de un outsider, alguien que se ha fogueado en las tertulias de televisión en Argentina, con un discurso muy vehemente, que en el fondo, yo no sé si es calificarlo de izquierdas, de derechas, es un populista. Sí. Es un populista. ¿Y qué es un populista? Aquel que lo que tiende es a dividir la sociedad en dos. No hay términos medios, no hay escalas de grises, no hay matices, o blanco o negro, y donde además lo que intenta es dividir a la sociedad en dos y dar respuesta a problemas muy complejos con soluciones muy sencillas. Le hemos visto, se ha hecho muy viral un vídeo suyo en el que salían todos los ministerios del gobierno y los iba eliminando, ¿no? A la libertad, carajo. Pues ese llamamiento a las vísceras, ese llamamiento a los sentimientos, a los mecanismos más primarios del ser humano, pues puede ser efectivo en primera instancia, pero no es suficiente como para aupar a alguien al poder, o no solo es suficiente eso. Y el problema que tienen los populismos una vez que llegan al poder es que generan otro sentimiento, que es la frustración, porque la gente ha depositado altas expectativas en esos movimientos y se frustra. Y eso lo hemos visto en España, lo hemos visto en Grecia, lo hemos visto en Estados Unidos, en Brasil, se ha visto en muchos sitios. ¿Qué es lo que ha sucedido en Argentina? Que se ha maximizado las opciones de éxito de Milei, se ha hecho una campaña comunicativa muy grande y la gente ha pensado que podía ganar frente a un Massa que siendo eso otro tipo que es curioso porque es un peronista que fue jefe de gabinete de Cristina Fernández Kirchner, que abandonó a Cristina Fernández Kirchner y habló fatal de ella, pero cuando la volvió a necesitar fue a sus faldas. Es un tipo peculiar. Que creo que la economía la ha llevado... Bueno, pues solo te doy el dato de... Ha sido el ministro de Economía de Argentina que ha dejado al país con un 140% de inflación. 140, ¿eh? Y pensemos la que tenemos aquí y ya nos genera debates entre nosotros. Pues un 140. Y luego que al final hay mucho votante moderado que ha ido a la tercera opción, claro. Que es la que representaba Patricia, la candidata más moderada, socialdemócrata, liberal, conservadora, por ponerle alguna etiqueta, y el problema que hay es que, habiendo sacado, tiene un sistema doble vuelta, que esto también es importante explicarlo, ahora pasan a segunda vuelta Massa y Milei. La gente piensa que el tercero que ha quedado, sus votos automáticamente podrían ir a Milei. Esto es mentira, esto no va a ser así, habrá muchos votantes que se queden en su casa, que voten a uno o que voten a otro, pero no hay un trasvase de votos y yo creo que el escenario es bastante favorable a Massa en estos momentos. Ojo que han votado, eso sí me da envidia, un 74% de la población. ¿Eh? Sí, cada vez votan menos en las democracias en Estados Unidos. Pero allí, por ejemplo, es mucho, porque un cada vez 74, bajando. Nosotros estamos aquí como el 60 o por ahí. Sí que Perdona, es cierto Ana. que en América Latina hay muchos países en que el voto es obligatorio, hay que ir a votar. En el caso de México incluso te obligan a que estés, que no hayas bebido alcohol. Eso es. Si no, imagínate. Bueno, prohíben la venta de alcohol en muchos países. Sí, lo prohíben. Latina. Entonces, bueno, es un sistema, como bien ha dicho David, muy diferente. Y es verdad, el peronismo lo invade absolutamente todo y es un movimiento muy populista, pero este outsider, a lo que decías de etiquetas izquierda-derecha, es que se declara anarcoliberal. Claro. Y ha venido aquí a España a apoyar en algunos mítines de Vox. Entonces, es fácil colocarle ya la etiqueta, aunque ese movimiento anarcoliberal, y además en el que le preguntaban, que ha cometido sus propios errores también, o sea, esa bajada de, a lo que decías, de expectativas, bajan también con los errores, porque hay dos cosas que influyen en el voto. Las expectativas y el miedo. Y el miedo también es una variable que funciona. Y cuando tenían a varios representantes como eran comunicadores en el que podían decir, bueno, pues libertad para vender a los niños. Oye, si yo tengo un hijo lo puedo vender, o un riñón, o mil cosas que digamos que están aceptadas ya socialmente, que hemos llegado a un acuerdo de que no, en esto no vamos a entrar. En el que también hablaba mal del Papa Francisco en unos términos, además siendo también argentino, ¿no? Una sociedad también muy católica. O sea, él tuvo unos errores también, digamos, su equipo, muy malos. Y sobre esto, también a lo que decías, David, no toda Argentina o como no todo Estados Unidos es, la provincia de Buenos Aires es una sociedad muy avanzada, digamos que progresista. Otra cosa es el interior, a lo que pasa en Estados Unidos, pero es donde está la mayoría de los votantes. Y ante mensajes alarmantes, pues
La gente se para, vota moderación o no vota. Pero esto es lo que ha pasado. Y dices, bueno, ¿cómo han fallado las empresas demoscópicas? Sí. Es que a veces en las vísceras hablan y ante una pregunta, pues oye, estoy cabreadísimo y claro, voy a votar. Pero otra cosa, llega el momento de esa reflexión y cambian. Pero las expectativas y el miedo cambian el voto. Cuando estáis comentando, estaba pensando, por ejemplo, ¿no? Lo que dicen algunos políticos y luego lo que traducimos en los medios de comunicación, lo que piensa la gente, son como distintas capas que a veces no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, con Meloni, por ejemplo, en Italia ha sido que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, ¿no? Y claro, si hay alguien que todavía piensa que un político es totalmente independiente y que obedece a sus ideas, a las de su partido, cuando llega a un puesto de poder, es desconocer la historia, pero es que nos pasa a cualquiera. O sea, todos tenemos unos condicionantes y no son malos. Yo creo que cuando tú no estás mintiendo, estás engañando, pero hay unos condicionantes. Entonces, por ejemplo, ¿qué le pasa a Meloni, que parecía que iba a acabar con la Unión Europea? Pues que al final, para que le lleguen los fondos, tiene que ponerse dentro de unas normas. Y si en algo nos están sujetando en España, es también por una normativa que hay en la Unión Europea. Y pasa lo mismo, que por eso yo a mucha gente en el PP les oía decir, a ver si llega Vox al gobierno, dice, porque cuando estén, entonces ese lenguaje, como le ha pasado a Podemos. Se desgasta. Claro, porque es que es muy fácil decir, yo voy a hacer, pero luego hay muchas cosas que no se pueden hacer y hay otras que mentiste para que te dieran el voto, ¿no? Totalmente, sin duda. En el caso de Argentina, hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo es posible que un tipo como Javier Milei haya llegado hasta donde ha llegado? Para mí la respuesta simple y sencilla es fácil. Es producto de la existencia de Massa. Es producto de la existencia del peronismo, es producto de la existencia de Fernández, el anterior presidente, es producto de Cristina Fernández de Kirchner, es producto del peronismo. No existiría un Javier Milei si no hubiese un caldo de cultivo previo en el que una serie de expectativas electorales se sentían huérfanas. Todo lo que había defraudaba al elector y por lo tanto surgen figuras nuevas que generan esa ilusión. Pero como tú bien decías, hay dos posibilidades cuando llegan al poder. O que los mecanismos democráticos sean tan fuertes que les impida hacer determinadas locuras, y digo locuras porque cosas que se plantean son locuras, y lo hemos visto en Grecia con Syriza. Syriza, acordaos, en la crisis del 2008, en la crisis económica de 2008, cómo tuvo que aceptar la intervención de la Unión Europea, bajar las pensiones, privatizar sectores de la sanidad, vender los puertos a comercio chino, vendió el país prácticamente. Lo hemos visto con Podemos en España, lo hemos visto en muchos lugares donde el populismo, bueno, con sistemas democráticos solventes, pues ha tenido que entrar por el aro y hacer las cosas como hay que hacerlas. Sin embargo, en mecanismos no tan sólidos o no tan solventes desde un punto de vista democrático, pues oye, puede hacer mucho daño, porque todo nos parece muy divertido hasta que de pronto encontramos modelos como Venezuela, donde Venezuela en su momento fue una democracia solvente, y de pronto pues entró un tipo que hablaba muy bien, con mucho carisma, que se dedicó a practicar populismo político, que fue Hugo Chávez, y bueno, no hace falta que explique cómo está Venezuela unos años después. Desde luego destruida. Sobre todo, si me permites, una de las cosas que las que hablaban era de que hubiera menos Estado. La presencia del Estado, que sea menor, funciona cuando las sociedades están muy avanzadas democráticamente y están muy bien estructuradas y sus instituciones funcionan. Cuando son en sociedades en las cuales todavía las instituciones no son fuertes, no hay una democracia muy fuerte, la presencia aún menor del Estado para corregir ciertas desigualdades o cómo llegar a las grandes bolsas de pobreza, creo que serían bastante difíciles, sobre todo en una Argentina en la que prácticamente creo que dijeron un 40% de los argentinos son pobres hoy en día. Qué barbaridad. Bueno, Ana, que ha sido una maravilla tenerte aquí. Ana Ruiz es politóloga, también es la coordinadora de Sociedad Civil Catalana en Madrid. Estás invitada siempre que quieras. Cataluña es España, hasta que se empeñen en demostrarnos lo contrario, que espero nos demuestren lo contrario, que espero que no lo consigan, y para ese tema o para otros, como politóloga, para hacer ese análisis que también es muy bueno desde
la moderación, que es lo que intentamos hacer con David, cada uno con nuestras ideas, porque tenemos unas ideas que por supuesto no ocultamos, pero que podamos sentarnos en una mesa a hablar y a debatir y a intercambiar y a analizar, ¿no? Que falta poco o bastante análisis en esta sociedad. Eso es súper necesario hoy día, que desde la diferencia política se pueda hablar en tranquilidad, sosiego y no señalar al contrario ni tampoco pues darle esa muerte civil, sino que todos estamos en esa pequeña parte de verdad que podemos aportar y que podemos llegar a unos acuerdos. Y España es Cataluña y Cataluña es España. De acuerdo, así que enhorabuena a toda la sociedad civil catalana y que sigáis en ello. Bueno, David, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, ya sabes que esto es mi casa. Desde luego que sí. Él es director de Comunicación, Análisis y Estudios de Acento Asuntos Públicos y también siempre con un montón de datos y con una perspectiva que nos ayuda a no comentar lo mismo en todos sitios, ¿no? A poner ese foco en otro lado, que sea gracioso. También es fruto del análisis y del estudio tan necesario y tan ausente. Así que, bueno, ya todos ustedes, si me lo permiten, una última recomendación, y es que sean ustedes malos. Pero puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.